Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres. Pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y la intercesión de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día sábado 3 de junio de nuestro año 2023. Queridos hermanos, qué evangelio tan hermoso, qué evangelio tan lleno de enseñanza, porque pues a palabras necias, dice el dicho común, que a palabras necias oídos sordos. Imaginémonos la escena. Jesús llegó a Jerusalén, entró al templo, pero inmediatamente lo rodearon todos los importantes de su tiempo, pues, ¿no? Los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos. Imagínense a Jesús rodeado de de este cúmulo de hombres conocedores, según ellos, para cuestionarlo, porque Jesús enseña con la autoridad, y a la autoridad de su tiempo no le gusta la autoridad de Jesús, mucho menos porque las autoridades del tiempo de Jesús lo único que querían era molestar, ejercer la autoridad para los otros pero nunca para ellos, quitarle a los otros pero nunca desprenderse ellos. Era una autoridad falsa, era una autoridad que solo tenía beneficios personales, y se aparece Jesús poniéndolos en cintura a ellos con sus palabras, con su enseñanza, despertando la conciencia de quienes escuchaban a Jesús y que entendían que aquellas autoridades de su tiempo lo único que eran una bola de aprovechados. No estamos lejos de esa realidad. Todavía tenemos quienes son aprovechados porque tienen un puesto de poder civil, eclesial, social, del que tú quieras, pero por aquí te dan un puestecito de poder, se te sube la espuma a la cabeza y crees que puedes mandar y hacer lo que tú quieras. Cabe recordar aquí que cualquier puesto de autoridad que tú recibas, social, eclesial, civil, el que quieras, cualquier puesto de autoridad es un puesto para servir, no para que te sirvas. Que quede claro por ahí, a los que gozan de cierta autoridad, quien sea, ¿verdad?, les molesta lo que Jesús enseña y lo quieren cuestionar, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús, que siempre tiene las palabras necesarias para quien sea que lo esté escuchando, los cuestiona sobre el bautismo de Juan. Ellos razonan la respuesta, no saben qué decir y terminan por decirle: no lo sabemos. Y Jesús, remarca perfectamente el diálogo y termina: pues entonces, tampoco yo les digo con qué autoridad lo hago. Imagínense la cara de esos hombres, acostumbrados a que todo el mundo les rinda pleitesía, acostumbrados a que todo el mundo les diga que sí a lo que ellos piden, pero se toparon con Jesús. ¿Quién puede cuestionar la obra de Dios? ¿Quién tiene autoridad para cuestionar la obra de Dios? Porque es Dios el que por medio de Jesucristo nos está enseñando cómo vivir. Está abriendo conciencias, está abriendo mentalidades, está purificando vidas. Esa es la labor que Jesús está realizando. Y obviamente a los poderosos de su tiempo no les conviene. De la misma forma que hoy los que predicamos el evangelio somos incómodos para muchas personas. Hoy los que predicamos la palabra de Dios con claridad le caemos gordos a muchas personas. Pero ¿qué creen? Es lo que menos nos interesa, por lo menos a mí.
Yo les compartí ayer a algunas personas que reciben este audio, que son muchos, cada día es más gente que escucha esta reflexión. Pero entre ellos algunos rebeldes contra el evangelio que se atreven a decir: es muy fuerte, ya no lo quiero escuchar. Pues no lo escuches, no te preocupes, te borramos de la lista y asunto arreglado. Pero en tu conciencia ya quedó que si estás viviendo mal, pues no te vamos a decir lo contrario. Y no te lo digo yo, te lo dice el evangelio. Incomódate con Dios y ve y ponte en el sagrario y cuestiónalo y dile que por qué es tan exigente. Porque esto es palabra de Dios. Cada vez que proclamo el evangelio decimos al final: palabra del Señor, no palabra mía. Hoy en este tiempo todavía hay personas que se incomodan contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no deja espacio ni a la mentira, ni al rencor, ni al egoísmo, ni al enojo, ni a la mediocridad de nadie. De nadie. Por eso la palabra de Dios es difícil de llevar a cabo. Y estos pobres hombres quieren cuestionar la autoridad de Jesús. Es una autoridad divina. Pero ¿cómo Jesús les va a decir con la autoridad de mi Padre? Si no aceptan a Jesús, tampoco van a aceptar al Padre. Si ni siquiera creen quién es Jesús. Por eso Jesús prefiere no contestarles y les tapa la boca. Tampoco yo les digo que con qué autoridad lo hago, y háganle como quieran. Pobres hombres aquellos y pobres hombres de hoy, que siguen con los oídos cerrados a la voz de Dios, que siguen con la mente cerrada, que siguen cegados en sus necedades y que no quieren comprender el evangelio, porque no les conviene, o peor aún, lo entienden, pero prefieren ignorarlo porque no conviene a sus intereses personales. Pobres hombres de aquel tiempo y pobres hombres de este siglo, de este año, que prefieren no escuchar el evangelio o ignorar sus enseñanzas. Cuidado, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios, querramos o no, hace mella en nuestra vida. Nos cuestiona, nos confronta, y de eso se trata. Para eso es el evangelio. Todo el mundo quisiera un evangelio fácil, todo el mundo quisiera un evangelio bonito, sin exigencia, sin disciplina, porque así somos, comodinos, nos encantan las cosas fáciles. Pero si te has dispuesto, dice la palabra de Dios, te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba, porque la primera prueba será quitar nuestra soberbia personal para empezar a corregir nuestra vida con la enseñanza del evangelio y entonces poder empezar a dar testimonio de lo que el Señor quiere. No hace falta que prediques todos los días así como lo hacemos nosotros. Basta con que entiendas y vivas en tu persona el evangelio, que eso es suficiente para empezar a dar testimonio. Y los que predicamos, pues estamos en ese doble trabajo, también de vivir lo que enseñamos, porque también nos lastima. Pero es la palabra de Dios y no se puede quedar encerrada. La palabra de Dios no es para esconderla, es para proclamarla. Le pese a quien le pese. Le pese a quien le pese. ¿Quieres un evangelio fácil? ¿Quieres una vida sencilla? Entonces no te acerques a Dios, porque Dios es exigencia total. ¿Por qué? Porque Dios da todo. Y porque Dios da todo, merece todo lo bueno. Ánimo, hermanitos, pues a meditar y a decidir es tu decisión. Que tengan un buen día. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día domingo. Como siempre, te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús Buen Pastor. Buen día.